Zona Cero. Bienvenidos, queridos amigos, vamos a entrar en la Zona Cero, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy enigmáticos porque vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de Howard Phillips Lovecraft y su gran trabajo, su gran obra. Muchísimos libros, muchísimos cuentos, pero sobre todo el Necronomicon. ¿Existió realmente el Necronomicon? Jesús Callejo, que es Abdul de la Red. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, fenomenal, a pesar del Necronomicon, porque mira que se las trae el librito, ¿eh? Creo que en otra vida fuiste árabe en Toledo, ¿verdad? Ay, he sido tantas cosas que ya me pierdo. Tengo que hacer un análisis y cronología de todas las reencarnaciones que he tenido. Y aquí tenemos a Carlos Canales, que es el único poseedor de una obra completa del Necronomicon. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues claro, soy el último caballero de la piedra cúbica, la orden que lo custodiaba. Sí, el Necronomicon. Fíjate que ha fascinado siempre el Necronomicon, se ha convertido en leyenda urbana, ¿verdad? Es una leyenda urbana, y además es una de las más clásicas en la forma en la que aparece, porque dentro de las leyendas urbanas a veces se nos olvida que gran parte de ellas son de origen literario. Lo que ocurre que las leyendas urbanas de tipo literario son menos conocidas porque no forman parte, obviamente, del conocimiento popular. Están más restringidas. Sí forman parte de un grupo de iniciados que, por el hecho de pensar que contienen información privilegiada, constituyen a sí mismo una fuente de alimentación de la propia leyenda. Esto en Internet, por ejemplo, desde que existe se ha convertido en algo paradigmático, y es que hay siempre alguien en Internet que considera que como él sabe algo especial, él y su grupo de iniciados lo saben y el resto son tontos. Es una cosa muy curiosa que alimenta leyendas que ya existían, pero que les da un matiz nuevo, ligeramente diferente. Es algo parecido a lo que, por ejemplo, lo que encontró Jesús tan divertido del ovni estrellado en Egipto. Sí. Bueno, pues a partir de una leyenda o de una cosa falsa que incluso se puede inventar, alguien apoya para darle subsistencia. Y eso es lo que ocurrió con el Necronomicon y con otros libros, que luego hablaremos de ellos. Es muy curioso, pero recientemente uno me ha enviado una serie de informes argumentando y sopesando y diciendo, y bueno, como prueba fundamental aportaba lo del ovni de Egipto, ¿no? De Basur, ¿no? Es verdad. Se ve que no escuchó el monográfico que hicimos. Exacto. Lo cierto, Jesús, es que siempre hay un libro circulando hecho con piel humana y escrito con sangre, ¿no? Como tiene que ser. Claro. Y ya se encarga además las películas de casquería norteamericanas de difundir este tipo de historias que son muy socorridas por otra parte, porque hombre, el clásico grimorio con fórmulas secretas, satánicas, cuya invocación abre las puertas del infierno y aparecen todo tipo de seres demoníacos, pues es muy atractivo para cualquier mente desquiciada y poder hacer un buen argumento de película gore. ¿Te acuerdas de aquella película El Ejército de las Tinieblas? Bueno, fíjate, ahí había casquería fina y Necronomicon. Claro, es verdad, es cierto. Es uno de los libros que tenía ahí el protagonista, claro. Pues eso, para intentar controlar esas fuerzas malignas, lo cual es todo lo contrario, porque lo que hace es descontrolar, porque en el fondo el Necronomicon es un libro de invocaciones a los primigenios, que no son seres benignos, sino todo lo contrario. Es la raza anterior a la humanidad que estuvieron aquí y que tuvieron hasta sus huestes malignas, que se rebelaron contra ellos y que se desencadenó pues toda una especie de guerra cósmica antes de que el hombre apareciera, y todavía algunos quedarían por ahí y están esperando, ¿no?, el momento de resurgir y de encontrar la puerta, la llave de plata hasta que hablaba de Lovecraft para poder acceder a nuestro mundo. Pues el Necronomicon sería un poco esa puerta, esos rituales que habría que invocar, y por eso ha sido tan perseguido, tan prohibido a lo largo de la historia oficiosa del Necronomicon, porque por supuesto se ha considerado como un libro maldito, con todo lo que eso conlleva, el atractivo que tienen los libros malditos, los libros inencontrables. Y el Necronomicon tenía todas las características, porque ya se encargó Lovecraft de añadir dentro de su aliño particular literario datos falsos con datos reales. La suerte que tuvo Lovecraft, Carlos, es que se topó con un libro del Necronomicon en Providence, ¿no?, que afortunadamente pudo llegar hasta ahí. Sí, la verdad es que Lovecraft tiene dos cosas fabulosas en realidad el Necronomicon. La primera, que tuvo suerte en el sentido que tuvo gran de seguidores que han permitido que la leyenda del Necronomicon haya ido creciendo, y bueno, hasta el extremo que luego daremos el ISBN del Necronomicon. Pero el hecho cierto es que el hecho de tener seguidores fieles es algo en cierto modo lo que le pasa a Tolkien. Si tiene seguidores tan fieles que ellos mismos se han encargado de dar consistencia a la mitología inexistente que sostenía el mundo de Lovecraft. Por otro lado, y sin conocerse, porque yo creo que personalmente nunca se conocieron, hay autores en lengua castellana, el más conocido de este tipo de literatura, en la cual se mezclaban elementos reales con irreales, y además con una erudición fabulosa, obviamente a nivel literario muy superior a Lovecraft. Es el caso de Borges. Borges constantemente hace citas literarias en las que está mezclando libros que existen con libros que no han existido jamás.
En algunos de ellos llegó a extremos verdaderamente brillantes, como cuando habla del lenguaje universal o de los primeros intentos del lenguaje universal del siglo XVII. La verdad es que las historias de libros inexistentes citados como libros reales en el mundo occidental son bastante antiguas. Esto es un fenómeno occidental, puramente, también hay que decirlo. Esto es algo de nuestra cultura. El que Lovecraft eligiera un libro árabe como podría haber elegido cualquier otra cosa, pero es una creación totalmente occidental y además, iba a decir, y con ciertos matices básicamente anglosajona. La verdad es que esto nace en los siglos XVII y XVIII. Es cuando por primera vez hay quien empieza a hablar de libros que en realidad no han existido jamás, pero que permiten justificar determinadas creencias, posturas políticas, ideas o incluso comentarios principalmente orientados hacia el mundo de la religión. Era una manera, como otra cualquiera, de poder protegerte ante cierto tipo de ideas que eran lesivas contra el orden constituido en el lugar en el que tú te encontraras. Si tú no podías decir, mira, es que yo pienso esto de la brujería, de la magia o de los misterios, pero sí podías decir, es que hay un libro que viene del conocimiento de los antiguos que dice que... De esa manera tú te habías autojustificado antes de que te empezaran a aplicar al potro y cosas de ese estilo. El Necronomicon nunca existió, pero Jesús, ¿cuándo lo imaginó Lovecraft? Pues hay un año que concibe oficialmente el Necronomicon, que es el año 1922, además un año crítico en su vida personal, porque era un año después de la muerte de su madre. Y cuando se conoce la biografía de Lovecraft se sabe que estaba muy unido a su madre. Su padre murió cuando él solo contaba 8 años y por lo tanto dependió directamente de su madre y de 2 tías suyas, también igual de neuróticas que su madre, igual de posesivas. Sí. Porque claro, vivió en un ambiente muy cerrado. Hay que conocer un poco también la personalidad de Lovecraft para darnos cuenta de cómo pudo haber creado todo este engendro que se llama Necronomicon. Él era un personaje, una vez hablábamos de Tolkien y ahí le definíamos como un ser aburrido. Bueno, pues Tolkien era alegre comparado con Lovecraft, el tío más siniestro, más aburrido, más sombrío, con menos sentido del humor que se podía echar uno a la cara. Y ese ambiente claustrofóbico en el que vivía prácticamente no salió nunca de Providence. Él escribía con las cortinas corridas y cerradas para que no hubiera luz, huía de la luz, caminaba siempre de noche, los amigos que tenía prácticamente eran epistolares. No sonreía, casi no hablaba, solo leía novelas góticas y libros de astronomía. Era un personaje patológico, muy curioso. Sí, una vez, intentó vivir en pareja, ¿verdad? Se fue a Nueva 2 años duró, me parece, ¿no? Sí, y volvió horrorizado a Providence, claro. Porque... Claro, allí en Brooklyn, que es donde estuvo, en Nueva York, la juerga padre, y yo me voy a Providence, a Rock Island. Y se casó porque veía en esa mujer, veía la semblanza de su madre. Claro, es que además, luego lo veremos, pero es que... hay que tener en cuenta que dentro de lo que es Nueva Inglaterra, dentro de Estados Unidos y dentro de lo que es Rhode Island y las zonas más puras y densas de la colonización anglosajona primitiva, es muy anglo, y dentro de lo que es el puritanismo más absoluto, él era la encarnación total. Era, no sé, yo no sé cómo está entre los padres fundadores, porque era dentro de la versión siniestra, que también la había. No había la variante más alegre y optimista, pero él representaba todo lo que los propios americanos han alimentado como su propia mitología brujeril, heredada de los sucesos de Salem del siglo XVII y de la colonización inglesa en la zona norte de lo que es Estados Unidos noreste. Él lo representaba casi en esencia absoluta, hasta el extremo de la deformidad, dado que el resto de la gente era normal en Nueva Inglaterra, pero él no lo era, ciertamente, era un tipo muy extraño, encargado de problemas. Lo que pasa es que dentro de esta extraña herencia cultural inglesa y occidental, al fin y al cabo europea, hizo algo muy brillante, y es que al igual que Tolkien fue capaz de recrear, no tenía el nivel de conocimiento, por ejemplo, lingüístico que tenía, o de religiones comparadas que tenía Tolkien. Tolkien fue capaz de crear un mundo mucho más estructurado, pero la verdad es que, sin embargo, todo el terror gótico moderno, o la evolución del gran terror gótico, pasa por Lovecraft y por August Derleth. Y eso es cierto, es decir, él y sus contactos, efectivamente, Jesús, epistolares, porque rehuía a la gente, construyeron un mundo del cual toda la ciencia ficción y el terror actual es en gran parte heredero, y eso es un mérito enorme. Incluso, por ejemplo, voy a poner alguna cuestión que a todo el mundo me dirá que sí, porque es verdad. Incluso ciertos aspectos, por ejemplo, de películas que hayan cambiado la ciencia ficción, como Alien, tienen algún punto dentro de la estructura de la ambientación que tienen alguna comunicación, conexión con Lovecraft. Y eso es muy bonito, porque es muy difícil de lograr. Lovecraft, que era un personaje tremendamente reaccionario, creía fervientemente en la superioridad de la raza blanca. Sí, era un racista convencido. Incluso justificó la llegada del nazismo, aunque luego se retractó, ¿no? Es que como buen anglosajón culto, por otro lado el racismo le perturbaba, porque él mismo hubiera sido un tipo muy raro en Alemania y condenado probablemente al ostracismo. Es decir, fíjate que Lovecraft era un tipo que para Alemania nazi hubiera resultado enormemente incómodo, porque con todo el libre pensador tenía una idea libre del mundo y eso hubiera molestado. No, era un pacifista. Claro, además era un pacifista convencido,
apoyaba la violencia. Bueno, le hubieran exterminado rápidamente. Entonces, él mismo se da cuenta. Era contradictorio. Se da cuenta antes incluso antes del auge del nazismo, de que por ahí no se iba a ningún lado. Pero sí que es cierto que él tenía grandes problemas de tipo de su educación social. Y eso que era del noroeste, no era del sur. Si no era el caso de Poe, que ese sí que era un racista virginiano absoluto. Pero es cierto que no era un tipo precisamente moderno. Bueno, ya veis, amigos, que son nuestros ídolos, pero también eso no quita para que critiquemos, ¿verdad, Jesús? Bueno, yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio. Si Lovecraft era un personaje siniestro, como lo era, y solo hay que leer su biografía, pues hay que decirlo, pero que también en parte, ya digo, que justifica y se entiende la gran obra, ¿no? Toda esa mitología alrededor de los mitos de Chuluth que crea, ¿no?, ese círculo de Lovecraft, todos esos amigos que en el fondo son los que potencian toda la obra, porque Lovecraft, cuando muere, él muere convencido de que ha sido un fracasado durante toda su vida, que no ha hecho nada útil, y realmente en vida nunca ve ningún libro, una recopilación de todos sus cuentos, de todos sus relatos, de una forma coherente, de una forma... Es después de la muerte. Es después, y gracias pues a ese círculo de Lovecraft, como así se llama, que ahí está por Robert Howard, Auguste Butler, Las Aston Smith, en fin, todos esos. Editorial Arkham, ¿no? Y son gracias a ellos los que fomentan un poco la figura, y es cuando empiezan a ver pues la entidad, la personalidad literaria que tenía Lovecraft, hasta el punto que uno de sus amigos dijo que si realmente se hubiera dado cuenta que Lovecraft era tan interesante, se hubiera fijado más en él. Era un personaje gris que pasaba totalmente desapercibido y casi está molesto, simplemente porque nunca hacía ningún chiste, nunca se reía. Sí, que eso, a diferencia de personalidades como de otros grandes creadores de mitos de literatura no existente, como el caso que cito de Borges, es que los amigos de Borges y el propio Borges eran personas con un nivel cultural y abiertos al mundo, que hablaban vivían encerrados en su cripta. Claro, y además, esto hay que decirlo en favor de los adolescentes, fueron ellos los primeros que se fijaron en Lovecraft. Sí, es verdad, y eso es cierto. Claro. Es cierto, y además fue el impulso de los que habían sido niños en los años 20-30 lo que le convierte en un mito norteamericano y luego, curiosamente, del mundo occidental. No preguntes en Damasco quién es Lovecraft, pues no lo vas a ver. Ni les importa, lo digo porque tiene relación con lo que vamos a contar. Estamos, Jesús, en el año 22. Estamos en el año 22, que es donde empieza a mencionar por vez primera el Necronomicon, que si somos puristas y rigurosos, no se llama así en su primera versión este libro, este grimorio, el grimorio de los grimorios, ¿no? El libro de magia por excelencia, porque hay que atener un poco a la versión oficial que da Lovecraft de toda la historia cronológica que se inventa para justificar la existencia de este libro. Y bueno, y es paranoica, pero además muy bien engarzada, porque digo que mezcla datos totalmente ficticios con datos reales. Según él, esto es en un texto publicado en 1938, es decir, un año después de su muerte, publicado por Wilson Shepard en un periódico de Alabama, el de Rebel Press, donde Lovecraft pues cuenta toda esa historia del Necronomicon, diciendo que el título original se llamaba realmente Al-Azif, que es una palabra árabe que más o menos traducida podría significar el murmullo de los demonios, un murmullo proferido por una especie de insectos del desierto que se les atribuyen ese tipo de virtudes demoníacas. Bueno, pues Al-Azif, que estaría escrito por ese árabe loco, Abdul al-Harred, es el que se encargaría de redactarlo. Estamos hablando del año 700. Bueno, pues como decía Carlos, dice que en Damasco, aunque realmente Abdul al-Harred sería de Sana, en una localidad, bueno, de Yemen, la localidad principal de Yemen, y que habría vivido en esa época de los omeyas en el siglo VIII. Se empieza a dar datos precisos, escrito en Damasco en el año 730, y allí es donde muere este hombre, 8 años después, y de una forma muy muy curiosa, porque claro, ya Lovecraft, pues a inventar, pues no hay que quedarse ahí a medias tintas. Dice que es devorado en pleno día y con multitud de testigos por un monstruo invisible. Casi por hablar demasiado, por haber escrito el Necronomicon y haber desvelado el secreto de los profundos. Para los maravillosos creyentes en el Necronomicon hay que decir que el propio Lovecraft, cuando inventa la fábula completamente, lo cual es decir, no pretende en ningún momento ocultar que se trata de una invención, porque por ejemplo, si seguimos paso a paso la vida de Abdul al-Harred, después de porque se supone que el libro se conoce a través de una traducción griega de Theodorus Philetas, que se inventa también como personaje un tiempo posterior. Pero bueno, que de hecho la traducción supone que es del siglo IX, un siglo después de la muerte de Abdul al-Harred. Pero sin embargo es curioso porque dice que Abdul al-Harred se inspira, el adorador del gran devorador, se inspira en las ruinas de Babilonia
que no habían sido descubiertas en los subterráneos de Memphis, que no existen. Entonces, dicho eso, cita dos desiertos donde él pasa 10 años que tampoco ha existido jamás. Es decir, el desierto de Rob al-Khaliyah y el de Dahna no existen, no son lugares reales. Es decir, él está citando lugares existentes, pero que era imposible que nadie conociera en el siglo VIII, por decir que no formaban parte de la cultura de la época, porque nadie lo asociaba como tal a nada. Entonces, todos estos factores hacen que no deje de ser curioso que en ningún momento Lovecraft pretende con su invención inicial el inventarse un libro. Lo que pasa es que, bueno, él crea una mitología, entonces al hacer la mitología lo hace de una manera muy simpática, muy divertida, que yo, por supuesto, sé, al igual que Jesús o tú, que él no pensaba en el momento de su muerte que alguien en el futuro fuera a hacer el Necronomicon por considerar que era un libro real. A él le hubiera sorprendido y divertido muchísimo. Bueno, divertido no creo que le divertiera nada, pero por lo menos a lo mejor hasta una leve sonrisa le hubiera producido. Bueno, pues aquí tenemos al autor, Abdul Al-Larret. Más o menos. Más o menos, Abdul Al-Larret. El árabe loco. Sí, el árabe loco, que ha escrito ya su libro en el siglo VIII, y lo que te pido, Jesús, para nuestros oyentes es que nos hagas una breve sinopsis de qué va el Necronomicon. Breve. Sí. Estamos hablando de 3 líneas. Bueno, es complicadillo, pero... Sí, una orientación. Una orientación. Más o menos antes lo he comentado. Pero bueno, en el fondo sería un libro de invocación. Invocación, ¿De invocación eso a es. qué? Estamos hablando de un grimorio. Cuando hablamos de grimorio no estamos hablando de una palabra medieval, significa un libro de magia. Los libros de magia negra que eran utilizados por los magos y los hechiceros eran los grimorios, que podría ser el libro de San Cipriano, podría ser el de Alberto el Grande, o el de Honorio, etc. Hubo muchos libros, ¿vale? Con lo cual esa es una precisión. Lo que pasa es que, a diferencia de estos que acabo de citar, que son grimorios auténticos, el Necronomicon no es un libro auténtico, es un libro de invocación. ¿Y a quién? A los antiguos, a los dioses primigenios o primordiales. Son los distintos nombres que reciben unos seres de pesadilla que se crea Lovecraft en su imaginación. Recordemos que Lovecraft tenía pesadillas continuas, prácticamente todas las noches estaba atormentado por sueños donde se le aparecían este tipo de seres demoníacos, que son los que luego plasma en su obra, en este fantástico ciclo de los mitos de Chulú. Parece que todo empezó con una intoxicación de pescado. Sí, es curioso porque sí. Así empiezan algunas de las obras. Es una de las cosas que también se atribuye a Bram Stoker, que dice que se coge una intoxicación de marisco y entonces a partir de ahí empieza a fabular una especie de monstruo, ¿no? De vampiro, y bueno, y a partir de ahí pues también se busca toda una parafernalia histórica alrededor de Vlad Dracul. Pero sí, todas estas indigestiones hay que tener cuidado. Bueno, también sabes que los refranes castellanos son muy sabios, y cuando se dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas, y de grandes pesadillas también podríamos añadir. Sí. Con lo cual en Necronomicon estamos hablando de eso, de un libro de invocación a los antiguos, que serían pues estos seres que habían llegado a la Tierra antes del tiempo conocido, antes de que la humanidad fuera la humanidad, antes de que el ser humano existiera, fuera creado realmente por estos seres. Lo que ocurre es que estos dioses primigenios instaron un reinado tiránico que está asistido por otras razas que practican la magia negra, y por esa razón son expulsados y viven en el exterior, como así lo denomina Lovecraft, y están siempre dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la Tierra. Es como una asignatura pendiente que tienen. Los dioses primigenios entran a su vez en conflicto con otra categoría de divinidades estelares, que serían los arquetípicos, los originarios de la estrella Betelgeuse. De ahí que también Betelgeuse tenga pues como mucha predilección, ¿no?, por todos los conocedores un poco de esa cosmogonía que se crea Lovecraft, diciendo que en Betelgeuse, una de las estrellas de la constelación de Orión, pues procederían estos seres, que curiosamente corresponde con lo que algunos contactados dicen que proceden sus seres. Mira, por son un poco originales y se buscan también la estrella, bueno, algún planeta de la estrella Betelgeuse. Conclusión, estamos hablando de toda una rebelión similar un poco a la rebelión de Lucifer, una rebelión similar a la que cuenta el Mahabharata o el Ramayana, una lucha de dioses con toda esa, bueno, pues con toda la crudeza y el realismo que él fue capaz de imprimir en sus relatos. Y el Necronomicon sería el libro donde aparecerían esas fórmulas secretas contenidas ahí en claves, en cuadrados mágicos, en símbolos, para volver a resucitar a algunos de estos seres, para que vuelvan otra vez a apoderarse de la Tierra y se restablezca el poder del mal, ¿no?, como la época del caos. Con lo cual, fíjate lo perverso que es. No estamos hablando de un libro de luz, un libro para que llegue otra vez la paz, el bienestar, sino todo lo contrario. Es como si ahí estuvieran contenidas esas fórmulas secretas que no hay que invocar, porque de invocarse y invocarse correctamente, el gran poder de la palabra podría resucitar
a estos seres arquetípicos, a estos dioses primigenios, a los profundos, que es otro tipo de raza que viviría actualmente en la Tierra, pero en los mares, en la profundidad de los océanos, y que están esperando precisamente ese momento. Es un poco como lo de la película esa de A través del espejo, si la habéis visto, donde aparecen los goblins diciendo a ver si dicen las palabras mágicas para poder salir del espejo y apoderarse del niño y secuestrarle. Pues una cosa similar. Así que estamos hablando de un libro maléfico. De hecho, el Necronomicon significaría, dentro de una traducción literal que han hecho algunos de sus de los defensores, significaría el libro de los nombres muertos. Son los nombres que, si tú los invocas, empiezan a recobrar la vida. Entonces, Carlos, ya tiene Lovecraft la herramienta perfecta para sus relatos. Claro, además, a partir de ahí, toda la cosmogonía que se genera en torno al mundo de Lovecraft, que además es muy moderna en el concepto, porque Lovecraft, profundo cristiano, además de la variante protestante más puritana y más cerrada, no era ningún fanático, curiosamente, en eso. En el tema religioso era muy abierto. Y eso, a pesar, digo, de la situación, eso más o menos de la familia con la que vivía, que no era precisamente la alegría de la huerta, pero lo que sí que es verdad es que él hace una interpretación... Tenía su propio santuario en casa, ¿no? Bueno, sí, pero hace una interpretación de un tipo muy moderno de lo que es la interpretación del mal como concepto, que es que el mal siempre está ahí. Lo que pasa es que la modernidad de Lovecraft está en que lo personaliza en seres que forman parte de un mundo real, de nuestro universo, universos paralelos, universos interconectados, o un mundo antiguo, que quedan ocultos y formados en estructuras que ya no existen, pero que pueden ser recuperadas. Es que parece que él quedó muy es poco, modernísimo. Muy poco convencido de lo que había leído o descubierto en la Biblia, ¿no? Es que le gusta más hacer una interpretación mítica y muy moderna, aunque es muy sombría, de la lectura de la Biblia, en el sentido clásico. Jesús ha dicho que efectivamente tiene unas enormes reminiscencias con el Mahabharata y con los textos sagrados en los cuales hablan de enfrentamientos de dioses. Y al igual que en el Mahabharata, y eso es mucho más moderno que la Biblia, o por lo menos mucho más claro, los seres primigenios, los Yog-Sothoth y los de las leyendas y de los cuentos de Lovecraft son también seres tecnológicos al mismo tiempo que maléficos. Es decir, la magia lovecraftiana tiene, aunque no lo cita como tal, porque para los seres humanos es magia, sin embargo tiene algo de Arthur C. Clarke, tiene algo de tecnología no conocida. Eso lo hace extremadamente moderno. Estaba pensando, por ejemplo, no sé, en libros como Los Senderos de la Locura, cuando habla de la metrópolis enterrada, esos senderos no me acuerdo del nombre, creo que me he equivocado de título, cuando habla de las metrópolis antiguas enterradas en el desierto de Arabia, en la Antártida, se fija en lugares que en aquel entonces no eran conocidos, no estaban explorados del todo, pero que él evoca ya en su imaginación como lugares interesantes para desarrollar futuros misterios. Por ejemplo, estoy pensando en La Cosa, famosa película, remake de una de los años 50, desarrollada en el hielo ártico la primera y en el antártico segundo, pero que se centran en lugares donde ya Lovecraft había fijado las sedes de los antiguos seres primordiales. La verdad es que, como digo, repito al principio, es enormemente moderno, porque crea una sensación de que el mal está siempre ahí, acechando, para ver si se cuela por algún agujero, por alguna rendija. Sí. Y eso la verdad es muy curioso, porque no es propio de alguien que viviera aparentemente encerrado en su casa. Lo que es curioso es comprobar cómo la psicología humana necesita estas cosas, ¿no? Porque Lovecraft nunca ocultó que eso lo acertó, claro. Claro, que era una invención. Sin embargo, luego, después del 37, después de la fecha en la que fallece, pues aparecen fichas en las bibliotecas diciendo que aquí hay un Necronomicon. Ha habido una especie de conspiración auténtica para convertir en realidad sus mitos, lo cual es enormemente bonito, porque quiere decir que sus seguidores han llegado al extremo de intentar demostrar bajo cualquier precio que lo que Lovecraft decía ocultaba una extraña verdad oculta. Es como decir que existe la kriptonita, ¿no? Sí, exacto. Sería como si alguien de repente, pero no alguien, sino grupos a lo largo de decenas de años recrearan todo un universo orientado a que alguien de vez en cuando dijera que la kriptonita existe. Pero fíjate que ese fue el gran mérito que tuvo Lovecraft dentro de las invenciones, ¿no?, que él nunca pensó que iban a tener esta trascendencia, y era decir que todavía quedaban algunos de los manuscritos del Necronomicon y citaba las bibliotecas, y ahí que todavía existen esas fichas, esas peticiones, y esas bibliotecas decía, y sobre todo en la versión latina, ¿no?, esa versión latina que hace Olaus Wormius en el año 1228. ¿Sabéis que os habéis fijado en el nombre de Wormius, ¿no?, alguna vez? Wormius gusano en inglés. Entonces es un juego de palabras, que la verdad es que el tío es muy gracioso. Pues fíjate, dentro de esa cronología que da cuando Olanus Bormius hace esa traducción latina del libro en el siglo XIII, y de que está impresa en 2 ocasiones, en el siglo XV, en letras negras, es curioso la precisión porque casi todos los libros están impresos en letras negras, y en el siglo XVII. Bueno, pues habla de que de los textos latinos que aún quedan, uno estaría en el British Museum, el que correspondería al siglo XV, y el otro en la Biblioteca Nacional de París, el manuscrito que correspondería al siglo XVII. Y comentaba que otros ejemplares estarían en la Biblioteca Widener de Harvard,
Y ojo en esto porque es una de las bibliotecas más conocidas, que es la biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, en Massachusetts, otra de las localidades que él se inventa, porque en Massachusetts es donde crea pues muchísimos de estos lugares irreales, míticos, para ocultar un poco a sus seres y donde se producen todo tipo de batallas, ¿no? Dice, y otro en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Aquí es donde en esta biblioteca se ha producido esa anécdota, ¿no?, de encontrar fichas y cartas de lectores pidiendo un ejemplar del Necronomicon con ilustraciones a ser posible. Claro, pero fíjate qué interesante, porque los bonaerenses, la Biblioteca de Buenos Aires a principios del siglo era una de las más importantes del mundo. Sigue siendo muy importante, pero bueno, como está Argentina ahora, no es lo que era a principios del siglo. Para principios del siglo, para incluso alguien encerrado en Providence, era un símbolo, era un lugar, porque ya algunos de sus seguidores habían inventado que una variante inglesa del Necronomicon, que era propiedad de John Dee, que estaba encuadrada en Pirumana, había sido traducida en Toledo en 1647. Y de ahí derivaría uno de los manuscritos de la traducción castellana que se conservaría en la Biblioteca de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que es muy divertido porque se ha creado, es decir, hay gente de verdad que ha hecho todo lo posible para conseguir que el nombre Necron exista, y obviamente existe, claro. Y luego alguna editorial, pues bueno, ha aprovechado el nombre, ¿verdad?, y pone el Necronomicon. Y luego dentro de... Sí, hombre, si alguien quiere apuntar, el ISBN es 84-521-507-5. Que luego aprovechan el nombre, bueno, para aportar ahí los relatos de Lovecraft, ¿no? Claro, pero es curioso, aparte de este tipo de libros, aquí en España hay un par de ellos que bueno, en ningún momento dice que sean el auténtico Necronomicon, sino que más o menos son ensayos sobre el Necronomicon y después textos que aparecen en las obras de Lovecraft donde supuestamente se está citando el manuscrito original del siglo VIII, o el siglo IX. Pero lo curioso es que tras la muerte de Lovecraft en 1937 ven la luz varios manuscritos, supuestos manuscritos, que pretenden ser el auténtico Necronomicon. Y hay por lo menos 3 casos de los que yo he podido recoger que avivaron un poco la leyenda de que realmente estábamos hablando de un manuscrito real, que Lovecraft sabía mucho más de lo que decía y que realmente pues estaba hablando de un manuscrito pues bueno, por supuesto enmarañado, ¿no?, con determinadas pistas falsas, pero un manuscrito que él tuvo ante sus ojos. Uno de ellos dice que fue descubierto por un escritor, es Frank de Camp, en el norte de Irak, desenterrado en las tumbas de Duria, y según él escrito en caracteres del antiguo duriano, que es una forma poco corriente del sirio. Bueno, pues muy bien, ahí queda un poco, pero desde luego hasta aquí llegó finalmente un erudito, un filólogo, que dijo que era una falsificación del siglo XIX, y Frank de Camp se tuvo que callar. Otra de las historias que corren alrededor de unos manuscritos ciertos se atribuye a Colin Wilson, que es uno de los biógrafos y defensores de Lovecraft, que según él recibió una carta en 1976 del doctor... Ya el nombre es genial. Hinterstoiser, que es Stanislaus, del Instituto de Estudios de Magia y Fenómenos Ocultos de Salzburgo, diciendo que él tenía pruebas, este doctor tenía pruebas, que el padre de Lovecraft, Winfield, este hombre que murió de sífilis cuando Lovecraft tenía solo 8 años, pues pertenecía a la francmasonería egipcia, esa que fundó Cagliostro, y que cuando muere o antes de morir incluye dentro de su legado a sus discípulos pues varios manuscritos, entre ellos el Necronomicon, que sería, qué curioso, la copia que John Dee habría hecho en Praga en la corte de Rodolfo II. Bueno, y ya la última versión, la que me parece más delirante, la que circula entre otros lugares por internet, se atribuye a Joseph Walters, que es un arqueólogo de Boston que pertenece a la Scott Meredith, que es la agencia literaria poseedora de los derechos de Lovecraft, y dice que ha encontrado, ese sí, el auténtico manuscrito original en una excavación en la ciudad de Kalat, en Pakistán, en el año 1986, cerca de las ruinas de Mohenjo-Daro, que dice que significa, traducido, la ciudad de los muertos. Qué casualidad, según él. Redactado en griego y en caracteres hindúes prevédicos y que dataría del siglo II después de Cristo, con lo cual se ha cargado toda la cronología del pueblo de Lovecraft. Bueno, eso es muy curioso porque no hay otro más, el de Robert Turner. Turner fue fundador de una sociedad en la que habéis comentado antes, la Orden de la Piedra Cúbica, que dice que cuando investigaba la colección Harley de manuscritos del Museo Británico encontró una carta de John Dee en la cual se mencionaba una ciudad semisumergida que John Dee denominaba Dunwich. Claro, él enseguida dice que de ahí se inspiró Lovecraft en la famosísima ciudad de Dunwich, porque él considera que la carta de Dee, que hacía referencia a Dunwich, se refería a un antiguo lugar conocido por los romanos llamado Sito Magnus. Bueno, tampoco es cierto, obviamente, pero lo que sí que es verdad
En todo caso, porque Dunwich tampoco existió. Pero lo que sí que es verdad es que ha habido intentos constantes, y sobre todo muy relacionados, como ha dicho Jesús, con las editoriales, que a nosotros tienen algún tipo de interés comercial en la obra de Lovecraft, en hacer que el mito crezca. Y desde luego sí que hay una gran novedad en los últimos años, y es que desde que Internet existe, se ha disparado de una manera absoluta el boom Lovecraft. Sí, ha resucitado Lovecraft. Bueno, pues hoy hemos hablado del Necronomicon, el libro que nunca existió, o sí, porque claro. No, ya crea la duda, ¿no? Sí, Desde luego es un libro que ha trascendido al propio Lovecraft y que se ha hecho famoso a pesar de él, porque yo creo que él nunca deseó que el Necronomicon fuera tan famoso y que se le diera estos rasgos de verosimilitud. Pero bueno, muchas veces la obra trasciende al propio autor. Sí, pues nada, el Necronomicon, el libro falso más auténtico jamás creado. Está muy bien. Entre otros. Bueno, pues Jesús Callejo y Carlos Canales, que vuelven a Ultar, volvéis a vuestro Ultar, ¿verdad? Sí, yo voy con los profundos, que tengo ahí una partida de póker para esta noche. Yo es que he quedado con los Yo Sogot. Bueno, pues tened mucho cuidado con los gusanos blancos inmensos, ¿eh? No, ya les hemos dado buena cuenta. Muy bien.